Es el lamento más temido de toda Latinoamérica, un grito desgarrador que corta el silencio de las noches cerca de los ríos, lagos y calles solitarias. Un llanto que tus abuelos te juraron que era real y que milagrosamente comparte la misma descripción desde México hasta la Patagonia. Una mujer vestida de blanco flotando en la niebla, buscando desesperadamente a los hijos que ella misma condenó. Pero detrás del mito de campamento con el que nos asustaban de niños, se esconde algo mucho más perturbador. La Llorona no es solo un fantasma del folclore popular, es un trauma histórico, un arquetipo psicológico tan antiguo que sus verdaderos orígenes se unen en los sacrificios de las civilizaciones prehispánicas, mucho antes de que los españoles pisaran este continente. Porque esta entidad se repite en la memoria colectiva de tantos países que ni siquiera estaban conectados en la antigüedad. ¿Es un alma en pena atrapada en un bucle temporal? ¿O se trata de una proyección psicológica colectiva de una culpa histórica que nos negamos a sanar? Hoy, en Mundos Paralelos, vamos a desenterrar las raíces ocultas de la Llorona. Prepárate para descubrir que el verdadero horror no es el grito que se escucha en la oscuridad, sino la historia real que lo originó. Apaga las luces, ponte los auriculares y cuestiona tu realidad. La mayoría de las personas creen que la Llorona fue una mujer de la época colonial, que tras ser abandonada por un hombre, ahogó a sus hijos en un ataque de locura. Pero los registros históricos demuestran que este lamento ya resonaba siglos antes de la llegada de los españoles. En el México antiguo, 10 años antes de la conquista, los aztecas documentaron el sexto presagio fúnebre. Una mujer que flotaba sobre los lagos de Tenochtitlán, llorando a gritos en mitad de la noche. Esta entidad no era un fantasma común, era la representación de diosas madres como Xihuahuac o Ximalma. Para los pueblos originarios, estas deidades no buscaban a sus niños por un pecado personal, sino que lloraban la destrucción inminente de toda su civilización. Sus hijos eran todo un imperio que estaba a punto de ser arrasado y masacrado. El lamento, por lo tanto, nació como una profecía geopolítica de muerte y pérdida colectiva. Con la caída de los imperios indígenas y la llegada de la Inquisición, la Iglesia Católica no pudo erradicar el mito. Así que hizo lo que siempre hacía, lo transformó. La deidad poderosa y trágica que lloraba por su pueblo fue degradada por la narrativa colonial a una mujer pecadora, una infanticida condenada al purgatorio eterno. El mito fue modificado psicológicamente para infundir miedo, culpa y sumisión a las mujeres de la época. Pero lo más extraño de este fenómeno no es cómo cambió en México, sino cómo mutó y se replicó en cada rincón de América Latina. Desde los valles de Colombia hasta las llanuras de Venezuela, la Llorona adoptó nombres y matices distintos, pero conservando una misma constancia biológica y geográfica que desafía toda lógica. Al expandirse por el continente, el mito mutó como un virus folclórico, adaptándose al terreno de cada región. En los llanos colombo-venezolanos se confunde con la Sayona, un espectro vengativo que caza a hombres infieles. En las zonas andinas toma la forma de Tarumama, una vieja monstruosa con senos caídos que busca a su bebé perdido en los ríos. Pero sin importar si estás en los canales de Xochimilco o en las orillas del río Magdalena, hay un patrón físico que nunca cambia. El espectro siempre está encadenado a los cuerpos de agua. En la psicología profunda y el análisis de los mitos, el agua representa el inconsciente, las emociones reprimidas y la fertilidad. Pero también es el vehículo de la muerte y el olvido. La Llorona está condenada a vagar cerca del agua porque es ahí donde derramó su culpa. El sonido de la corriente actúa como un amplificador acústico de su dolor, un eco constante que le recuerda su crimen. Para la mente humana,
Escuchar agua correr en mitad de la noche ya genera un estado de alerta biológica. Súmale un llanto humano que rompe por completo nuestra cordura. Los parapsicólogos que han intentado estudiar este fenómeno sugieren una hipótesis perturbadora. Los lugares donde se reportan estos avistamientos suelen ser zonas de alta carga trágica, como antiguos sitios de batallas o ahogamientos masivos. Según esta teoría, la Llorona no sería una persona física, sino una impregnación residual, una enorme descarga de energía de dolor y desesperación atrapada en la atmósfera del lugar, que se reproduce una y otra vez como una cinta magnética dañada. Pero hay un detalle técnico en los testimonios de quienes aseguran haberla escuchado que desafía las leyes de la física acústica y que deja a los científicos sin respuesta. Un mecanismo de distorsión sensorial que hace que, si te la encuentras, tus posibilidades de escapar sean prácticamente nulas. Quienes afirman haber sobrevivido a un encuentro con la Llorona coinciden con una regla física que desafía cualquier ley de la acústica. Si la escuchas lejos es porque está cerca, pero si la escuchas cerca es porque ya estás perdido. En la física tradicional el sonido pierde intensidad con la distancia. Sin embargo, este elemento parece operar bajo las reglas de una dimensión paralela, un mecanismo de distorsión sensorial diseñado para desorientar a la víctima y atraerla directo hacia la oscuridad. Esta inversión del sonido genera un colapso psicológico inmediato. El cerebro humano está evolutivamente programado para calcular la distancia del peligro a través del oído. Al romper esta lógica, el espectro anula tu instinto de supervivencia. Corres en dirección equivocada pensando que te estás alejando y te estás adentrando voluntariamente a su terreno. No es solo un fantasma que grita, es una trampa psicológica perfecta. En la era digital, uno pensaría que estos mitos se disolverían bajo la luz de las pantallas y las cámaras de alta definición, pero ocurre todo lo contrario. Internet está inundado de supuestos audios de avistamientos, grabaciones de seguridad en pueblos fantasmas y transmisiones de radios que captan a frecuencias extrañas en mitad de la noche. La Llorona logra lo que pocos espectros consiguen: migrar del boca a boca analógico al algoritmo digital, demostrando que nuestro miedo primario a lo desconocido no ha cambiado en miles de años. Ahora, ¿es posible que estemos ante un fenómeno real que la ciencia aún no logra catalogar? ¿O será que el ser humano necesita mantener vivos estos mitos para darle forma física a sus miedos más profundos? Es hora de analizar el verdadero peso de este lamento en nuestra mente colectiva. Desde la perspectiva del psiquiatra Carl Jung, la Llorona es la manifestación perfecta de la sombra colectiva. Representa los miedos más oscuros e inconfesables de nuestra sociedad. El tabú del infanticidio, el abandono, la pérdida absoluta del control mental y el dolor de una madre que destruye su propia creación. No le tememos únicamente a la figura fantasmal que flota sobre la niebla, también le tememos a lo que representa: la capacidad del ser humano para romper sus vínculos más sagrados en un segundo de locura. Antropólogos señalan que este mito actúa como un mecanismo de control social y moral que ha sobrevivido por generaciones. Durante siglos, la historia se utilizó para moldear el comportamiento. A los niños se les advertía que no salieran de noche para no ser atrapados por ella. Y a las mujeres se les imponía un castigo divino, ejemplar, ante cualquier desvío de las normas familiares de la época. El lamento se convirtió en la banda sonora de la culpa latinoamericana. Sin embargo, hay un fenómeno moderno que desconcierta a los investigadores en pleno siglo XXI. En ciudades hiperconectadas y llenas de luz artificial, los reportes no se detienen. Conductores de carga en rutas solitarias, vigilantes nocturnos y habitantes de barrios periféricos siguen registrando el mismo patrón acústico. El mito se niega a morir porque a nivel psicológico el ser humano sigue necesitando el misterio para procesar el vacío y la inmensidad de la noche. Lo que comenzó como una deidad prehispánica que lloraba por la caída de su imperio, mutó en una leyenda colonial de terror y hoy sobrevive como un misterio viral en internet.
La Llorona es inmortal porque su dolor es universal. Pero, ¿qué nos dice este lamento sobre nuestra propia mente y las verdades que intentamos ocultar en la oscuridad? Al final del viaje entenderemos que la Llorona es mucho más que un espectro que flota en la niebla. Es el eco de nuestras propias tragedias colectivas, una cicatriz histórica que se niega a cerrar. Su lamento sigue vivo porque encarna el miedo más primitivo del ser humano, el temor a la pérdida absoluta, el aislamiento y a las sombras que hablan dentro de nosotros mismos. Ella camina por la eternidad para recordarnos que hay dolores que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. Ya sea que la veas como una entidad real atrapada en un bucle de energía residual o como un poderoso arquetipo de psicología humana, lo cierto es que su grito ha conquistado los siglos. Mientras existan noches oscuras, calles solitarias y corrientes de agua fluyendo en el silencio, el mito de la mujer de blanco seguirá desafiando nuestra lógica y haciéndonos mirar con desconfianza hacia la penumbra. La próxima vez que camines cerca de un río a medianoche y escuches a un sonido extraño arrastrado por el viento, no te apresures a buscar una explicación científica. Detente un segundo y escucha con atención, porque en un universo lleno de datos fríos e implicaciones racionales, son las leyendas las que nos recuerdan que el mundo real sigue siendo un lugar profundamente misterioso. Si este análisis te hizo ver las leyendas urbanas desde otra perspectiva, déjame en los comentarios tu respuesta. ¿Alguna vez has escuchado algo inexplicable en la noche? ¿Crees que es un fantasma o una energía residual? Revienta ese botón de like, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando los rincones ocultos de nuestra realidad. Nos vemos en el próximo episodio de Mundos Paralelos. Mantén la mente abierta y cuestiona la realidad, sobre todo cuando escuches un lamento en la oscuridad. Hasta la próxima.